Bendiciones a todos los que están en esta hora conectados a su programa Llamados con Propósito, y también bendigo la vida de todos aquellos que se van a conectar en el transcurso del programa y a todos aquellos también que los van a ver durante el resto de la noche, durante el día de mañana. Pero algo importante es que esta palabra va a bendecir tu vida. No solamente escúchala tú, sino comparte esta palabra para que muchos de tus amigos, de tus familiares, puedan ser bendecidos también con esta palabra. Hoy traigo una palabra de bendición. No te desconecte, permanece hasta el final, regálame un like y comenta qué tanto te está bendiciendo esta palabra. En esta noche he titulado esta palabra El poder de una maldición versus el poder de la bendición. Vuelvo y repito, el tema en esta noche es el poder de la maldición versus el poder de la bendición. Y he elegido el texto de Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6. Repito, en Éxodo capítulo 20, versos 5 y 6 dice de la manera siguiente: Yo, Jehová, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero, siempre el pero de Dios, cuando Dios habla de un mal que está sobre la vida de los hombres, cuando Dios habla de un mal que está sobre la humanidad, sobre las sociedades, siempre hay un pero. Pero también derramo amor inagotable por 1000 generaciones. Wow. Sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Entonces, en este versículo, cuando dice yo, Jehová, extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, sobre los nietos y sobre los bisnietos. Wow, entonces Dios es un Dios que extiende los pecados. Esto me habla y esto nos habla de que Dios es un Dios generacional. Es decir, Dios es un Dios que no solamente visita con bendición a tus siguientes generaciones, no solamente visita a mi generación, no solamente visita a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, sino también que visita la maldad de los padres en los hijos. En otras palabras, Dios es el Dios que visita el pecado de los padres también tiene consecuencias en los hijos. Voy a poner este ejemplo. Cuando tú vas al médico, te hacen un background, ¿verdad? Un historial médico y te dice quién de su familia, su papá, su mamá, sus abuelos o sus bisabuelos sufrieron de diabetes, sufrieron de presión alta, de ataques al corazón. Siempre te hacen un historial médico, cuáles fueron las enfermedades o cuáles fueron los males que atacaron a tu familia, a tus ancestros, a tus generaciones pasadas. ¿Por qué? Porque todo es generacional. Existen males generacionales, pero también existen las bendiciones generacionales. Y ambas han sido creadas por Dios, ambas han sido establecidas por Dios. Y ve que la palabra lo dice en Éxodo 25 y 6. Yo extiendo los pecados, es decir, las maldiciones de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Una familia drogadicta, el padre fue drogadicto, el pecado de la drogadicción va a visitar a los hijos, a los abuelos. El abuelo fue alcohólico, el pecado del alcoholismo va a visitar a los hijos, a los nietos
a los bisnietos. Dice hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que no son obedientes. El pecado del robo, el pecado de la corrupción visitó a una generación, va a visitar a la segunda, a la tercera y a la cuarta generación. Y así sucesivamente. El pecado de la idolatría visitó a mis antepasados. También va a visitar a la primera, tercera y cuarta generación. Entonces, algo importante es saber que tenemos a un Dios generacional, que servimos a un Dios generacional. Pero un Dios generacional no solamente que visita la maldad de los padres en los hijos, sino también es el Dios que visita a la generación que decidió obedecer a Dios, a la generación que decidió ser obediente a Dios, visita a esa generación, pero también visita con bendición a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, pero no queda hasta allí, no queda hasta la tercera y cuarta generación la bendición, sino dice la palabra que hasta 1000 generaciones. Entonces, cuando decimos el poder de una maldición versus el poder de una bendición, significa que el poder de una bendición es 1000 veces más, es 1000 veces más grande que el poder de un mal. Si en tus generaciones hay males presentes, si en tus generaciones hay un espíritu de contienda, de enemistades familiares, siempre has visto que tu mamá o tu papá estuvieron en discordia con sus hermanos, tú también estás en discordia con tus hermanos, tus hijos también van a estar en discordia entre ellos, porque es un mal generacional que visita a las generaciones hasta la tercera y cuarta, es decir, hasta la generación de los tataranietos, por así decirlo. Pero cuando tú rompes con esa maldición, con ese mal, tu generación va Dios a visitarla. Cuando, por ejemplo, rompes el mal de las enemistades con armonía, con paz, con unidad, con compañerismo, con comunión, esa bendición va a visitar a todas tus generaciones hasta 1000 generaciones. Vemos al Dios al cual servimos, vemos al Dios bondadoso, al Dios misericordioso que rompe cualquier mal, que rompe cualquier maldición de nuestros antepasados y nos visita con bendición. La palabra de Dios confirma de que Dios es un Dios generacional, no solamente en el libro de Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en el libro de los profetas, en el libro de Job, en los libros poéticos. Job también dice de que Dios es un Dios generacional. Los profetas Isaías, Jeremías y el Nuevo Testamento. Entonces, en muchos otros libros de la Escritura nos habla de que Dios es un Dios generacional. En Jeremías 32:18, por ejemplo, la palabra de Dios dice: tú, Señor, muestras un amor inagotable a miles, a miles. Dios muestra su amor inagotable porque su amor no tiene principio ni tampoco tiene fin. Es ancho, es grande, es inmenso, no tiene longitud, o sea, no tiene largura. El amor de Dios es incontable, es inagotable, dice la Escritura. Tú en Jeremías 32:18 dice: tú, Señor, muestras un amor inagotable a miles, pero también eres el Dios que hace recaer las consecuencias del pecado de una generación sobre la siguiente generación. Pero si aquella siguiente generación es una generación temerosa de Dios, esa generación puede romper la maldición. Esa generación
puede romper la maldición de las enfermedades. Esa generación puede romper la maldición del adulterio, la maldición de la fornicación, la maldición de la depravación sexual, cualquier maldición, cualquier mal, la maldición de la idolatría, la maldición del esoterismo, la maldición de consultar con los psíquicos, con los brujos, la maldición de estar involucrado en el ocultismo. Mis generaciones pasadas estuvieron involucradas en el ocultismo y por ende cuando yo estaba joven, cuando era bastante joven, me involucré en todas estas prácticas del ocultismo, pero llegó la luz de Cristo a mi vida y yo pude romper con la maldición de consultar a los psíquicos, de consultar a los adivinos, de practicar el ocultismo. Pude romper porque la luz de Cristo vino a mi vida y mis generaciones siguientes Dios las va a visitar con la bendición de la palabra de Dios. No con la mentira de los psíquicos, no con la mentira de los adivinos, no con la atadura del ocultismo. Mira, y sigue diciendo Jeremías 32:18, pero también haces recaer las consecuencias del pecado de una generación sobre la siguiente. Tú eres el Dios grande y poderoso, dice Jeremías, el Señor de los ejércitos celestiales. En Éxodo 34:7 dice la palabra también, yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la maldad, perdono la iniquidad, dice el Señor, perdono la rebelión. Él es un Dios bondadoso, Él es un Dios bueno que no se queda, no se detiene en el pecado del hombre, sino que perdona la rebelión, perdona la maldad, perdona la iniquidad, perdona la transgresión. Él perdona el pecado, pero no tiene por inocente al culpable, no lo absuelve, sino que extiende los pecados de los padres sobre sus hijos, sobre sus nietos y bisnietos, y toda la familia se ve afectada hasta la tercera y cuarta generación. Hoy quiero hablarte del poder de las maldiciones. ¿Por qué hoy quiero hablarte de eso? Porque quiero que identifique si en tu línea sanguínea, si tú tienes una maldición generacional o varios males generacionales que te están visitando, que están atormentando tu vida, que te están perturbando, porque si tú no los rompes, y si tú no te arrepientes por esos pecados de tus generaciones pasadas, también van a visitar a tu siguiente generación. Y quiero comenzar diciéndote qué es una maldición. Una maldición es el pago establecido por Dios en la vida de una persona. Vuelvo y repito, es el pago establecido por Dios en la vida de una persona y su descendencia. Es decir, que una maldición es el pago por el pecado. Si tus antepasados pecaron, lo que tú estás viviendo o lo que ellos vivieron es el pago debido a su pecado, debido a su extravismo, debido a que quebrantaron los mandamientos y la ley de Dios. Una persona que adulteró, quebrantó los mandamientos de Dios, porque dentro de los mandamientos está no adulterarás, no fornicarás, no codiciarás la mujer ni el hombre extraño. Wow. Y cuando alguien quebranta esa ley, el mal le visita, la maldición le visita. El libro, creo que de Proverbios, dice que ninguna maldición viene si no hay una causa. Es decir, que los males que te están visitando en tu vida tienen una causa, tienen un origen, y ese origen tal vez está en tus ancestros, ese origen tal vez está en tus generaciones pasadas, y hoy Dios quiere que identifiques esos males. Yo identificaba en mi vida que mi mamá
La amaba muchísimo, ella partió, ya tiene más de 30 años que partió con el Señor, pero su vida siempre estaba afligida por un espíritu de enfermedad que afligía su cuerpo. Eran diferentes enfermedades y yo he notado que durante toda mi vida ese espíritu quiso visitarme muchas veces. Me han diagnosticado a lo largo de mi vida con varias enfermedades, entre ellas cáncer, entre ellas presión arterial, me han, por así decirlo, encapsulado, me han oprimido, que tengo que tomar una pastilla todos los días, pero yo no lo he hecho. Porque yo he roto con esa maldición generacional heredada de mi madre y soy libre de cáncer, soy libre de presión arterial. Es decir, no tengo que tomarme esa pastilla todos los días. Mi mamá sufría de varices, de artritis y pare usted de contar de cuántas aflicciones. Y yo pude identificar que esos males me visitaban. Esos males me visitaban, pero yo me levantaba contra esos males de mis generaciones pasadas, de mi madre, de mi abuela, y los rompía y los quebrantaba sobre mi vida. Y la bendición de la salud, la bendición de la sanidad divina es la que visita mi cuerpo, es la que visita mi vida. Entonces, una maldición es el pago establecido por Dios en la vida de una persona y su descendencia como resultado de la maldad, como resultado del pecado, como resultado de la iniquidad. Entonces, una maldición es la forma en la cual se manifiestan las desviaciones de nuestros antepasados. En otras palabras, los pecados o los males de las generaciones pasadas traen consecuencias a las próximas generaciones, a la primera, tercera y cuarta generación. Dice, yo extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Dice el libro de Éxodo en su capítulo 20 y en todos los libros del Pentateuco, Deuteronomio, Levítico, en los libros de los profetas mayores y profetas menores, en el Nuevo Testamento, dice, yo extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Aquella persona que ha transgredido los mandamientos de Dios, aquella persona que no ha vivido conforme a la palabra de Dios, aquella generación que no fue una generación temerosa de Dios y no vivió en el temor de Dios, esa generación no solamente queda afectada, sino que sus hijos quedarán afectados, sus nietos quedarán afectados por esos males y sus bisnietos también, hasta que venga alguien y se levante y pueda romper con esa maldición. Dice, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. El patriarca Job también reconoció, él vivió en carne propia, los males de sus generaciones pasadas, los males de sus ancestros. En el libro de Job, en su capítulo 8, versos 8 al 10, dice, tan solo pregunta a la generación anterior. Job conocía el poder de una maldición. Job conocía el poder de las maldiciones y por eso él pudo decir y cuando él se enojó contra Dios, porque Job se enojó con Dios por su prueba presente, que era una prueba muy grande, y Dios incluso sus amigos le hacen una pregunta a Job y le dice, tan solo pregunta a tu generación anterior, pregunta a la generación anterior. Presta atención a la experiencia de nuestros antepasados, porque nacimos apenas ayer y no sabemos nada. Nuestros días sobre la tierra son tan fugaces como una sombra. Sin embargo, los que vivieron antes que nosotros te enseñarán la sabiduría
de antaño. Los que vivieron antes de nosotros nos van a enseñar. Y más adelante te voy a dar un testimonio personal para que tú veas que cuando Dios me hizo retroceder en mis generaciones anteriores, en la generación de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela, yo pude identificar un mal que estaba afligiendo mi vida, un mal que estaba afligiendo a mi descendencia, a mí, en mi vida presente, y iba a afligir también a mi descendencia. Es decir, quiero contarte un testimonio. Yo tengo con mi esposo casada, tengo 35 años para la gloria de Dios de matrimonio. Y felizmente casada, puedo decir hoy, felizmente casada, pero cuando uno dice felizmente casado, no se refiere a que nunca hubieron problemas, no. En todo matrimonio hay problemas, hay pruebas, hay dificultades, hay momentos difíciles, hay momentos de desear tirar la toalla, hay momentos incluso de quebrantamiento del pacto. Algunas de las parejas o ambas quebrantan el pacto de fidelidad o quebrantan el pacto de compromiso. Tantas cosas que pueden ocurrir entre dos vidas. Pero algo importante, después que me casé, al tiempo, como al año, yo quería divorciarme de mi esposo. Los pensamientos de divorcio eran perennes en mi mente y en mi corazón, estaban latentes todos los días. Hasta que pasaron en el transcurso de 5 años, aquellos pensamientos cada vez que avanzaba más el matrimonio se hacían más fuertes en mi vida, porque yo le daba cabida. Hasta el día que decido ayunar. Y cuando yo decido ayunar, hago el ayuno de Esther, el ayuno de 3 días y de 3 noches. Y estando en ese ayuno, nunca había ayunado todo un día completo. Y una pastora, recuerdo, en Venezuela, tenía yo en aquel momento 6 años de mi matrimonio, una pastora decide acompañarme y ella, cuando estamos ayunando, ella me dice, el Señor me muestra, el Espíritu Santo me muestra que hay una maldición, hay un mal en tus generaciones pasadas que es necesario romperlo. Ella sabía que yo estaba ayunando a favor de mi matrimonio y ella me acompañó. Y ella me dice, yo voy a comenzar a orar, a decirle al Señor que traiga luz, que lo traiga a tus pensamientos, a tus memorias. Y bueno, mientras yo me sentí un poco mal, no entendía mucho lo que me estaba diciendo. Era mi primera experiencia cara a cara con lo que llamamos una maldición o un mal generacional, el cual yo podía identificar. Cuando ella me habla de que en mi familia habían algunos males, yo me enojé internamente porque amaba mucho mi familia y había una venda que me cegaba, que no me dejaba ver que mis generaciones pasadas también habían pecado y que ese pecado me estaba visitando. Lo cierto es que ella ora y mientras está orando, el Espíritu Santo me hace una pregunta y me dice, ¿cuántos maridos tuvo tu mamá? Y yo le dije, o sea, ¿cuántas veces se casó tu mamá? Y yo le dije, mi mamá se casó 2 veces. Tuvo su primer esposo y de ese primer esposo tuvo 3 hijos y tuvo su segundo esposo, que era mi papá, y tuvo 3 hijos más. Y entonces el Señor me seguía preguntando el Espíritu Santo, ¿cuántos esposos tuvo tu abuela? Y me da el nombre de mi abuela, tu abuela Nieves, es decir, la mamá de mi mamá. Y yo le digo, mi abuela Nieves tuvo 2 maridos y le menciono los nombres porque yo conocía esas historias, porque en la casa siempre se contaban esas historias. Y el Espíritu Santo me continúa preguntando y me dice, ¿cuántos maridos te contaba tu mamá que había tenido su abuela? Es decir, mi bisabuela.
Y yo le digo, mi mamá me decía que su abuelita se había casado 2 veces y que había tenido hijos con ambos esposos. Y el Espíritu Santo ahí me dice, yo soy el Dios que visito la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y el Espíritu Santo me dice, tu bisabuela es la 1ª generación que el mal, la maldición del divorcio la visitó. La maldición del pecado del divorcio la visitó. Tu abuela es la 2ª generación. Tu mamá es la 3ª y a ti te está visitando el pecado del divorcio de tus generaciones pasadas. ¡Qué poderoso! Mi bisabuela, mi abuela, mi mamá y yo, siendo la 4ª generación, el pecado del divorcio nos estaba visitando. En otras palabras, el pecado del adulterio me quería visitar. En ese momento yo identifico, le digo a la pastora y ella me dice, ok, vamos ahora a romper con esa maldición en el mundo espiritual. Esa es una de las maldiciones, pero hay tantas maldiciones que pueden estar latentes, operando, visitándote en esta misma hora. Una maldición de pobreza puede haber en tu familia. Ve tus generaciones pasadas, si la pobreza, si la escasez, si la miseria les visitó, si tuvieron escasez constante, problemas económicos constantes, significa que hay un mal en tus generaciones pasadas que es necesario que tú rompas, porque el Señor no quiere que vivas afligido todo el tiempo. No importa la situación del país, porque nuestra economía no depende del gobierno. Nuestra economía no depende de la economía de los gobiernos. Cuando tú eres hijo de Dios, tu economía depende del cielo. Si tú estás siendo afectado en tu economía, hay un mal de tus generaciones pasadas. Mira, si tus generaciones pasadas tuvieron siempre luchas constantes con su economía, significa que la maldición de tus antepasados te está visitando y es necesario que tú lo rompas. Mira, las gentes en los tiempos de Jesús, ellos conocían la Torá. Ellos conocían la palabra de Dios y ellos conocían la ley de Dios y ellos en los tiempos de Jesús conocían el poder de las maldiciones generacionales, de las maldiciones de los antepasados. Ellos sabían que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era un Dios generacional. Ellos conocían, vuelvo y repito, la Torá, los 10 mandamientos, y vemos en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 9, verso 1 al 3, leamos lo que dice. Allí dice, al salir Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron, maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Ve que los discípulos reconocían y las gentes que seguían a Jesús reconocían que Dios es un Dios generacional, que visita la maldad de los padres en los hijos. El pecado de los padres visita a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, pero también la bendición de los padres también visita a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos, hasta 1000 generaciones. Poderoso. Pero el maestro Jesús les contestó, ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Fue más bien para que en este hombre se demuestre lo que Dios puede hacer, que Dios puede sanar. Pero ellos pensaban, bueno, este hombre está ciego de nacimiento, porque era un ciego de nacimiento debido al pecado de sus padres o debido a su propio pecado. David también conocía el poder de las maldiciones de los antepasados, y por eso en el Salmo 51:5 David pudo decir, he aquí en maldad me concibió mi madre. En maldad he sido formado
y en pecado me concibió mi madre. Él sabía que el pecado de su madre le estaba visitando porque él reconoció que su madre le había concebido en pecado y que en maldad había sido formado en el vientre de su madre. David vivió en carne propia el poder de una maldición. David vivió en carne propia el poder del adulterio, de la maldición del adulterio. David cayó en adulterio. David vivió en carne propia la maldición de la deshonra de los hijos hacia los padres. Su hijo Absalón se rebeló contra él, lo deshonró. David vivió en carne propia lo que fue una violación. Una de sus hijas, Tamar, fue violada. A veces hay males en las familias. Tú te preguntarás, mira, esa maldición que aconteció a David, la deshonra, la rebelión de su propio hijo que se levantó contra él, su hijo Absalón, la maldición de saber que su hija fue violada. Ese es un mal. A veces en las familias hay historias de abuso sexual, de violación sexual, pues son males generacionales que tenemos que levantarnos contra ellos. Si hay más personas que están conectadas, puedes pasarme la lista para saludarlas. Quiero saludar en esta hora a Sara Guerrero, a Lisa Sus, a Kimberly Reyes, a Isabel Vargas, a Nelly Cisneros, a Carolina Lamillo, a Cristian Mesino, a Berenice Mesino, Marlon Martínez, Cisneros Alberto, a Nelly Cisneros, a Luis Artero, a Verónica Flores, a Maricruz Reyes, a Rosalina Flores, a Ana Bolaños, Migdalia de Contreras, a Maribel Hernández. No te desconecte porque viene lo mejor. No te desconecte. Y ahora quiero hablarte del poder. Ya te hablé del poder de una maldición. Ahora quiero hablarte del poder de una bendición. Bendición significa favor, gracia, prosperidad, abundancia. La bendición es la bondad de Dios. La bendición es la misericordia de Dios. La bendición es el amor inagotable, el amor de Dios que no tiene fin. Eso es una bendición. Y dice el libro de Éxodo en su capítulo 20, que ahí nos habla de los 10 mandamientos, dice, y en el verso 6, y yo, Jehová, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, que la generación temerosa de Dios, la generación que guarda la palabra de Dios, la generación que guarda los mandamientos de Dios, la generación que ama a Dios, Dios visita también a su descendencia, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, hasta 1000 generaciones. Él está comprometido. Cuando yo veo que sobre mi descendencia, sobre mis hijos, veo algún mal operando, yo le digo, Señor, tú estás comprometido por tu palabra de visitar a mi descendencia. Un día había un hijo mío que yo sentía que me había deshonrado, pero el Espíritu Santo me estaba anunciando que a su vida venía una bendición, y el Espíritu Santo me dijo esta palabra: no puedo dejar de bendecir a tu descendencia. O sea, estoy comprometido, hija, con mi palabra, de visitar a tus descendientes, de visitar a tus hijos, de visitar a tus nietos con bendición. Estoy comprometido porque es mi ley. Yo soy el Dios de amor inagotable que visito la bendición. Visito a los descendientes de aquella generación que me aman, de aquella generación que guardan mi pacto. Y tu hija me ama, y tú has guardado mi pacto, y tú guardas mis mandamientos. Por tanto, tu descendencia son hijos de promesa. Tu descendencia son hijos de pacto. Wow. Poderoso, ¿verdad? Poderoso saber que Dios está comprometido después de nosotros,
de visitar a nuestra descendencia a pesar de que ellos se encuentren en el mal. No significa que Dios es un Dios que apoya el mal, pero es un Dios que le va a redarguir a la siguiente generación del mal que están haciendo y los va a visitar con bendición. Porque la bendición de Dios es algo integral en nuestras vidas. La bendición de Dios abarca lo espiritual, lo familiar, lo emocional. La bendición de Dios abarca lo espiritual y lo material. La bendición de Dios en nuestras vidas es algo integral. Él es el Dios que derrama amor inagotable, dice la palabra en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Así, hombre, mujer que me estás oyendo, si tú eres una persona que guarda los mandamientos de Dios, que temes a Dios, Dios sigue haciéndolo. No te dejes engañar. No veas el mal de tus hijos, porque pídele a Dios, Señor, visita a mi descendencia porque tú estás comprometido. Yo he guardado tu palabra, yo te sirvo, yo te temo. Señor, estás comprometido a visitar a mis hijos. Estás comprometido a bendecir a mis nietos. Estás comprometido con mis generaciones hasta 1000 generaciones. ¡Wow! Poderoso, hasta 1000 generaciones. Entonces, Dios es el Dios que derrama amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que le aman. Mira cómo dice, sobre los que le aman y obedecen sus mandatos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para obtener las bendiciones de Dios? Hay dos: amarlo y obedecerlo. Mira cómo dice, a los que me aman y obedecen mis mandatos. Entonces, los dos requisitos para obtener las bendiciones de Dios es amarlo y obedecerlo. Amén. Entonces tienes que obedecer sus mandatos. El Salmo 78 del verso 1 al 8 dice, pueblo mío, atiende mi enseñanza. Y eso te dice en esta noche el Señor, a todos los que me están oyendo, a todos los que me están escuchando en esta hora, el Señor te dice, hija mía, hijo mío, atiende a mi enseñanza, atiende a lo que la palabra de Dios dice. Lee mi palabra, porque en ella encontrarás la vida eterna, porque en ella encontrarás tesoros incalculables que bendecirán no solamente tu vida, sino hasta todas tus generaciones, hasta 1000 generaciones, toda tu descendencia. Pueblo mío, dice, atiende a mi enseñanza, inclínate a escuchar lo que yo te digo. Y hoy el Señor te está hablando. Voy a hablar, dice, por medio de refranes. Diré cosas que han estado en secreto desde tiempos antiguos. Lo que hemos oído y sabemos y nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a nuestros hijos. Con las generaciones futuras alabaremos al Señor y hablaremos de su poder y de sus maravillas. Dios estableció una ley para Israel, puso una norma de conducta para Israel, ordenó a nuestros antepasados que la enseñaran a sus descendientes. Y yo hoy estoy enseñándole a todos mis descendientes el poder que hay en una maldición, el poder que hay en el pecado, el poder que hay en la práctica del pecado y no arrepentirte, sino quedarte atado en esa práctica. Cuando te quedas atado en la práctica del pasado, eso no solamente va a afectar tu vida, sino que va a afectar la vida de tus próximas generaciones. Estás a tiempo. Dios no toma por inocente al culpable, pero Dios perdona la maldad. Dios derrama amor y perdona al que se arrepiente, pero es necesario. Yo tuve que arrepentirme por el pecado de mi madre. Yo tuve que arrepentirme por el pecado de mi abuela. Yo tuve que arrepentirme por el pecado de mi bisabuela, por el pecado del adulterio, por el pecado del divorcio. Y hoy tengo 35 años casada con mi esposo.
Es decir, que ese ayuno que yo hice de Esther tenía 6 años de casada, fue hace 29 años. Y después de 29 años, la bendición de la unidad familiar, la bendición de estar con un solo hombre, la bendición de tener una familia, la bendición de tener un esposo, me ha visitado, y pare usted de contar las bendiciones que vienen con tener una familia estable. Dios nos hizo cabeza de naciones. Dios ha puesto a mi esposo hoy en día como líder de naciones, como pastor, y a mí me ha puesto como pastora y profeta. Dios bendice, Dios está bendiciendo mis generaciones. No significa que no tienen prueba, no significa que no tienen lucha, no significa que no cometen errores, no significa que hay momentos en que caen en el mal. Pero Dios está comprometido a visitarlos y a sacarlos del mal, a sacar sus pies del lodo cenagoso, a sacarlos del hoyo de la desesperación y a poner sus pies sobre peña, sobre la roca que es Cristo Jesús. ¡Wow, poderoso! Sigue diciendo el Salmo 78, dice: con las generaciones futuras alabaremos al Señor y hablaremos de su poder y de sus maravillas. Dios estableció una ley para Israel, una norma de conducta. Ordenó a nuestros antepasados que la enseñaran a sus descendientes. Enséñale, háblale a tus descendientes del poder de la maldición, pero háblale también del poder superior que tiene la bendición de Dios, que tiene el servirle a Dios, que tiene el guardar el pacto de Dios, que la bendición que está en guardar los mandamientos, en guardar la palabra, en permanecer firmes y fiel a Dios. Dice: ordenó a nuestros antepasados que la enseñaran a sus descendientes, para que la conocieran, las generaciones futuras, los hijos que habían de nacer, y que ellos a su vez la enseñaran a sus hijos, para que tuvieran confianza en Dios y no olvidaran lo que Él había hecho, para que obedecieran los mandatos de Dios y no fueran como sus antepasados, rebeldes y necios, faltos de firmeza en su corazón y en su espíritu. Gloria a Dios. Dios es el Dios que nos redime de la maldición. Dios es el Dios que nos libra de la maldición. Dios es el Dios que rompe las maldiciones, los males de nuestras generaciones pasadas. Él es el Dios que rompe las maldiciones y nos visita con bendición. Él es el Dios que deja atrás las maldiciones. Yo soy testiga de cuántas maldiciones, mira, sobre mi familia pesaba maldiciones de enemistades, de pelea entre hermanos. Yo estuve 27 años de mi vida enojada con una hermana. La saludaba, nos hablábamos, pero no había compañerismo, coinonía, no compartíamos, no había amor. Pero los últimos 8 años de su vida, Dios, cuando yo identifiqué este mal sobre mi generación presente, sobre mi vida, y identifiqué que ese mal había visitado a mi mamá, ¿saben qué hice? Le pedí perdón a mi hermana. Y no fue fácil, porque yo sentía que ella había ofendido a mi madre. No fue fácil, pero lo hice. Y tomé la determinación que no importaba lo que mi hermana hablara de mí, yo seguí y le demostré amor, y al final, ¿sabes qué hizo Dios? La salvó. Nos hicimos tan amigas que al final ella seguía la palabra. Yo le daba enseñanza, ella vivía en Venezuela y yo acá, y le daba versículos de la Biblia. Logré visitarla antes de que partiera con el Señor. Partió en medio del COVID y me llama a las 11 de la mañana y me llama por FaceTime, por video, y me dice: hermanita, mira cómo estoy, mira cómo estoy. Y yo le digo: repite conmigo. Pudo repetir una vez más la confesión de fe.
y me dijo, no tengas miedo, no llores por mí, ayuda a mis hijos. Fue algo tan glorioso, se despidió mi hermana de mí y ese día a las 10 de la noche partió con el Señor. Qué maravilloso es que pude romper, pero yo me negué durante 27 años de poder compartir con ella, de celebrar con ella, de tener compañerismo con ella. Yo me negué el amor a mi sobrino. Yo me negué por años que mis hijos amaran a mi hermana, a su tía. Wow, eso son maldiciones que están latentes, operando en familia, y tenemos que romper con esos males generacionales, porque eso está afectando tu vida, eso está afectando la vida de los tuyos, eso está afectando tu familia. Identifica esos males y rompe los males generacionales de tus generaciones pasadas. No te quedes involucrado en el pecado de ellos, identifícalo y rómpelos en el nombre de Cristo Jesús. Toma las armas espirituales del ayuno y de la oración. Yo soy una mujer que desde joven identifiqué esos males y no me quedé enredada en esos males. Dios pudo romper de mi vida la maldición del divorcio, la maldición del adulterio, la maldición de la enemistad familiar. Y yo decreto en esta noche que Dios va a visitar a mis descendientes, a mis hijos, a mis nietos con bendición. Dios les va a retribuir bendición a ellos. Porque yo he guardado la palabra de Dios, porque yo tomé el arma espiritual del ayuno y de la oración. Gloria a Dios, aleluya. Levántate a favor de tu generación para que la bendición les alcance, para que la bendición de Dios les rodee. Jesús dijo en Mateo 17:21, este género no sale sino con ayuno y oración. Había un hombre que estaba poseído por un demonio y los discípulos le preguntaron al maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Pero también quiero aclararle que ese tipo de género, ese tipo de mal, ese tipo de espíritus no salen sino con ayuno y oración. Hay momentos que depende el adulterio, la depravación sexual no salen sino con ayuno y oración. Las enemistades familiares no salen de tu descendencia y de tu vida sino con ayuno y con oración, tomando las armas espirituales. ¿Cómo se pasa una maldición de una generación a la otra? Por medio de la ley de la herencia, te lo expliqué al comienzo. Cuando vas al médico te pregunta, su mamá sufrió de diabetes, alguien en su familia sufrió de diabetes, su papá, un tío, una abuela sufrió murieron de ataques al corazón, tuvieron cáncer de colon, porque todos estos son males, enfermedades que se heredan, porque todo lo de la generación pasada se hereda. Tenemos un legado, una herencia. Entonces, por medio de la ley de la herencia, es decir, hay maldiciones como la locura mental, como las enfermedades crónicas, como la esterilidad, la desintegración familiar, el divorcio, el alcoholismo, la pobreza o la insuficiencia económica continua, los accidentes violentos. Hay familias que mueren violentamente o antinatural. La secuencia de suicidios, si el abuelo se suicidó, el hijo también, el papá se suicidó, el hijo también tiende a visitarle este mal. Muertes prematuras, maldiciones autoimpuestas, divorcio, adulterio, pecados sexuales, ira, violencia, enemistades familiares y muchas otras más. Esta es solamente una pequeña lista. Estoy por terminar, no te desconecte. ¿Cuáles son las causas de las maldiciones generacionales? La gente que no ama a Dios. La gente que no obedece a Dios. Ahí está la causa de los males generacionales. No porque tú seas cristiano,
significa que tú eres obediente a Dios. Cuando no obedeces a Dios y practicas el pecado, la idolatría, el ocultismo, toda forma de sexo ilícito, la pornografía, la masturbación, todos estos son males que son puertas para que las maldiciones de tus generaciones pasadas te visiten a ti y a tus hijos. La falta de respeto, la falta de honra a los padres biológicos y a los padres espirituales. Cuando hay deshonra, cuando no hay honra a los padres, la bendición no te va a visitar, te visitan las enfermedades, te va mal, siempre tienes cortes, tienes problemas económicos, robar. Cuando robas a Dios, cuando robas cualquier cosa, es un mal generacional y son puertas abiertas a que las maldiciones generacionales te visiten. Pero recuerda, Cristo nos redimió de la maldición. Cristo nos libertó. Cristo te hizo libre de la maldición. Él se hizo maldición en la cruz para que tú fueras libre. Cristo dice la palabra en Gálatas 3:13 que Él fue hecho maldición. Él se hizo maldición porque porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces Cristo fue colgado en una cruz. Cristo fue colgado en un madero. Él se hizo maldición para que tú y yo podamos obtener las bendiciones. Él llevó cautiva, Él crucificó, Él clavó las maldiciones en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos disfrutar de la bendición. Mira, la palabra redimir, Él te redimió de las maldiciones, significa rescatar. Él te rescató del pecado sexual. Él te rescató del pecado del divorcio. Él te rescató del pecado del robo. Él te rescató del pecado de la borrachera. Él te rescató de las enfermedades generacionales de tus generaciones pasadas. Él te rescató de la pobreza, de las enfermedades, de todo pecado, de toda rebelión. Apropiate. Apropiate de las bendiciones que Cristo Jesús obtuvo en la cruz del Calvario para ti. Apropiate de esos milagros. Redimir también significa sacar de la esclavitud. No te vuelvas nuevamente al pecado. Él te sacó de la esclavitud del pecado. Él pagó la deuda en su totalidad. Él te rescató y te redimió. ¿Cuáles son los pasos para finalizar? ¿Cuáles son los pasos para ser libres de las maldiciones? En primer lugar, si quieres anotarlo, anótalo para que después lo practiques y lo hagas en tu casa. Primer paso, ayuna. Ayuna mediodía. Cuando digo mediodía es hasta las 3 de la tarde, hasta las 6 de la tarde. Ayuna un día de 24 horas. Haz un ayuno parcial de verduras y de vegetales y de fruta. O haz el ayuno de Esther, un ayuno de 3 días para romper ese mal que está visitando tus generaciones y tú y tu descendencia está siendo afectada. En primer lugar, reconocer el pecado. Reconocer el pecado de tus antepasados, tomar responsabilidad por ello, arrepentirte, como te dije hace rato, por el pecado de tu mamá, de tu papá, de tus abuelos paternos y maternos, de tus bisabuelos maternos y paternos, arrepentirte, confesar sus pecados y pedirle perdón a Dios porque ellos pecaron contra un Dios santo. Luego ayunar, orar, porque esos géneros no salen sino con ayuno y con oración. Cuando estés orando y ayunando, rompe con toda maldición en el nombre de Cristo Jesús por la sangre del Cordero. Llama a esa maldición por su nombre audible, maldición de adulterio,
maldición de divorcio, maldición de enemistad, maldición de drogadicción, maldición de vicio, maldición de indigencia, de pobreza, de escasez, maldición de enfermedades. Llámala por su nombre, maldición de robo. Llámala por su nombre en voz audible. Ordénale a todo espíritu del enemigo detrás de esa maldición que se vaya de tu vida y de tu familia. Quinto, declara en voz alta tu libertad. Una y otra vez declara tu libertad en voz alta. Una y otra vez hasta que tú sientas que tu corazón está sano. Hasta que tú sientas que Dios te ha hecho libre de esa maldición. Y después que finalmente, el sexto, después que hayas renunciado, ora decretando la bendición de Dios sobre tu vida. Toma autoridad sobre esa maldición, rómpela en el nombre de Cristo Jesús. Hoy quiero hacer una oración final por ti, a todo el que me está oyendo. Padre maravilloso, en esta hora yo oro e intercedo por cada persona que está viendo esta programación y por todos aquellos que se van a conectar y la van a ver en las próximas horas. Señor, yo te pido perdón por su idolatría. Yo te pido perdón por la maldición de la fornicación, del adulterio, del divorcio. Te pido perdón por la maldición del robo, por la maldición del aborto, por la maldición de los pecados de la murmuración, de la crítica, de la queja, por la maldición, Señor, del pecado de la miseria. Por la maldición del pecado, Señor, y ramala banda la baisaika, arra banda la baica, de cada uno de los pecados sexuales. Te pido perdón, Señor, por los pecados de ellos. En el nombre de Cristo decreto que Faraón no tiene poder sobre ellos. El espíritu del mundo, el espíritu de Faraón no podrá reclamarlo. Decreto en esta hora que ellos identifican esos males generacionales, Padre. Y Señor, hoy presento el oprobio de cada familia. Hoy presento la esclavitud de cada familia, la vergüenza de cada familia. Hoy decreto que tú te llevas su vergüenza, que tú te llevas su oprobio, que te llevas el oprobio, Señor, de servir a Faraón, Padre. Decreto que ellos servirán a un Dios santo. Decreto que ellos te temerán a ti, Señor. Yo presento en esta hora la obra redentora de Cristo Jesús en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, arrópanos con tu favor. Arrópanos, rodéanos, cúbrenos con tu bendición, Señor, y rompe las maldiciones generacionales en el nombre de Cristo. Y ramala banda, cualquier puerta abierta, Señor, revélaselo. Así como me hablaste a mí en aquel ayuno de Esther y me mostraste la maldición del divorcio que pesaba sobre mis generaciones pasadas, te pido que se los muestres a ellos, Padre. Te pido perdón, Señor, por cualquier puerta, por cualquier portal que ellos hayan abierto al enemigo. Te pido que bendigas a sus generaciones. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, los bendigo. También oro por Norma Flores. Ella pide oración por una niña de 10 años que tiene cáncer en la sangre. Por Jimena, vamos a orar por Jimena. Vamos a orar también por Osvaldo Reyes, hermano de Migdalia de Contreras, por la salud de su hermano. Amén. Gracias, Padre maravilloso. En esta hora, Señor, yo pongo a Jimena delante de tu santa y maravillosa presencia. Pongo a esta niña, Señor, y decreto total salud, decreto total sanidad. Yo quebranto todo mal generacional, Padre, de sobre su vida de enfermedad, y le ordeno a ese espíritu inmundo que salga de su sangre. Ahora decreto sangre limpia, decreto que no hay cáncer. El cáncer se seca, el cáncer se seca, y decreto, ato todo su cuerpo a las llagas de Cristo. En esta hora decreto que Osvaldo Reyes es sanado.
Es sanado desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Decreto salud para el esposo de Migdalia de Contreras y para su hermano Osvaldo Reyes. En el nombre de Cristo Jesús, vida y salud. Les bendigo en esta noche. Si aún no has compartido, si aún no has comentado, comenta. ¿Qué tanto te bendijo esta palabra? Coméntame, que yo voy a leer esos comentarios. Y sobre todo también comparte. Si aún no has compartido, hazlo, porque otras vidas necesitan escuchar esta palabra. Bendiciones, les espero el próximo martes a las 7:15 p.m. Bendiciones.